El proyecto por una democracia participativa real es un proyecto 100% cívico, propuesto por el pueblo y para el pueblo, sin el apoyo ni participación directa de movimientos políticos, líderes políticos, movimientos insurgentes, ni fuerzas ilegales. Es un proyecto incluyente, pensado para que en forma democrática y en paz, todo el pueblo, sin importar religión, filiación política, ni etnia, haga las reformas necesarias para hacer de nuestra nación el país que todos nos merecemos. El proyecto propone que a través de un referendo, cada ciudadano vote las reformas que en su opinión deban ser aprobadas, y además que ordene que se nombre una asamblea constitucional, para que incorpore los textos de lo aprobado a la Constitución del 91. La Asamblea Constitucional no propone, ni aprueba reformas, solamente integra el texto de lo aprobado a la Constitución, esto para evitar negociaciones y manipulaciones que perjudiquen el querer del pueblo. El proyecto por una democracia participativa real propone hacer una revolución democrática pacífica desarmada para de un solo tajo, hacer las reformas que se necesitan en nuestro país, para alcanzar la paz y disminuir la desigualdad social. El proyecto por una democracia participativa real es socializado y liderado por la Universidad Nómada. El saber y las universidades siempre han estado presentes en todos los procesos de cambio de los pueblos, y esta no es la excepción. A continuación se presentan algunas, entre las más de 140 propuestas de reforma a la Constitución de 1991, para que haciendo un ejercicio didáctico, usted evalúe las que coinciden con su querer. Por favor respóndase a sí mismo con un sí o un no, si está de acuerdo con la propuesta de reforma. Propuestas relacionadas con la disminución de la desigualdad social. Artículo nuevo. Artículo 42A. Se crea y determina el ingreso mínimo vital permanente. Artículo 48. Se derogan la Ley 100 de 1993 y la Ley 50 de 1990, y sus reformas. Salud. Artículo 50. Todo ciudadano tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. Artículo 51. Los subsidios de vivienda aplican para la financiación de vivienda usada. Artículo 67. Se deroga la Ley 30 de 1992 y sus reformas. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, hasta el nivel universitario de pregrado. Artículo 69. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación superior de posgrado. El Estado a través de la banca pública financiará con tasas y plazos especiales los estudios de posgrado. Artículo 150, numeral 19. La remuneración máxima mensual para los congresistas y todo funcionario del Estado es la suma equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Artículo 350. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. En todo caso le dará prioridad al suministro de agua potable a todos los sectores que actualmente no lo tienen, y a la construcción y mantenimiento de las vías rurales. Artículo 364. Para dar cumplimiento a los propósitos de disminución de la desigualdad social, y de la priorización en la inversión social de los recursos del Estado, el Gobierno iniciará inmediatamente el proceso de renegociación de la deuda externa. Propuestas relacionadas con la economía. Artículo 64. El Estado dará prioridad en el presupuesto nacional al desarrollo y mantenimiento de las vías secundarias y las vías carreteables, caminos vecinales. Artículo 65. Solo se permite la importación de alimentos que no sean producidos en el país y de la parte de aquellos que siendo producidos en el país no alcancen para cubrir la demanda. En el artículo 150 numeral 11. Se consideran varias propuestas, y para efectos didácticos se separan para que usted las evalúe y vote individualmente por cada una de ellas. Artículo 150 numeral 11. Son exentos de impuesto a las ventas, alimentos, arrendamiento de vivienda, medicamentos y servicios públicos. Artículo 150 numeral 11.
Para los productos gravados con IVA, en ningún caso el IVA podrá exceder de la tasa del 19%. Artículo 150 numeral 11. La gasolina y demás hidrocarburos se excluyen de IVA. Control de ajuste de precios. Artículo 150 numeral 11. La distancia mínima entre peajes será de 70 kilómetros. Artículo 334. El Estado adopta como modelo económico la producción en todas sus manifestaciones, agrícola, industrial, artesanal, etc. Las prácticas extractivistas solo serán aplicadas en casos especiales en que se garantice el menor daño posible al ecosistema y que estén debidamente autorizadas por el Congreso en primera instancia y por la comunidad de la región afectada en instancia final. Artículo 335. Si los bancos del Estado quiebran o entran en proceso de liquidación, el Estado garantiza los ahorros y depósitos en su 100% a los ciudadanos. Artículo 345. A partir de la presente reforma constitucional se podrá hacer máxima una reforma tributaria por periodo de gobierno, entiéndase por periodo de gobierno los 4 años definidos según elecciones presidenciales. Artículo 371. Las emisiones de moneda legal serán canalizadas a través de la banca pública y se dirige única y exclusivamente a los sectores de producción, atendiendo prioritariamente a los pequeños productores del sector agrario, a la micro, pequeña y mediana empresa. Propuestas relacionadas con la democracia. Propósitos: A. Reducir el Congreso. B. Renovar el Congreso. Evitar la perpetuidad en el Congreso de algunos ciudadanos. C. Fortalecer la democracia. Artículo 112. Cualquier ciudadano puede adelantar debates de control político, denuncias y ponencias de ley. Para tal efecto lo puede hacer en nombre y representación de un partido o movimiento político representado en el Congreso. Artículo 150. Todo gasto que exceda de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, tiene que ser aprobado por el Congreso. Artículo 155. El pueblo se reconoce como constituyente primario único. Por encima del poder del pueblo no hay ningún poder. El pueblo es el único que por voto popular directo puede reformar la Constitución política. Artículo 170. El pueblo podrá derogar leyes que sean contrarias a sus intereses. Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por 63 miembros. Artículo 172. Todo ciudadano podrá ser elegido senador hasta por 2 periodos no consecutivos. Artículo 173. Numeral 5. Es el pueblo quien decida si declara la guerra a otra nación. Artículo 176. La Cámara de Representantes estará integrada por 67 miembros. Artículo 177. Todo ciudadano podrá ser elegido representante hasta por 2 periodos no consecutivos. Artículo 179. No podrán ser congresistas quienes a la fecha de entrar en vigencia esta reforma hayan pertenecido a 2 o más periodos al Congreso. Artículo 194. Obligatorio cumplimiento de los pactos resultantes de negociaciones con paros, movilizaciones ciudadanas, comunidades organizadas, o cualquier modalidad de protesta ciudadana que celebre el gobierno será refrendado por el Congreso. Artículo 258. Síntesis de la reforma propuesta. Adición. El voto es obligatorio para ciudadanos mayores de 18 años. El Congreso estudiará la viabilidad de permitir que los ciudadanos mayores de 16 años puedan votar. El no ejercer el derecho al voto se sanciona con la inhabilidad para hacer gestiones ante el Estado. Para el levantamiento de la inhabilidad el ciudadano debe pagar una contribución equivalente al 25% de un salario mínimo mensual legal vigente, con destino específico al Fondo Nacional para la Democracia en Paz. Propuestas relacionadas con la justicia y la paz. El cumplimiento de los acuerdos celebrados con organizaciones ciudadanas de cualquier naturaleza son base fundamental para aplicar justicia y para alcanzar la paz. Artículo nuevo. Artículo 90A. Créase la Comisión Especial para Denuncias ante la Corte Penal Internacional.
Artículo 361. La no implementación de los procesos de paz por parte del gobierno es causal de revocatoria del presidente de la República. Artículo 369. En todo caso, las veedurías ciudadanas serán los representantes directos del pueblo para proteger y fiscalizar el manejo transparente de las empresas estatales que prestan servicios públicos domiciliarios. Sus denuncias deben ser atendidas en forma inmediata por parte de los órganos de control. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán sancionados por la autoridad que en su orden jerárquico le corresponda. La reincidencia es causal de destitución del cargo. Lucha contra la corrupción. Artículo 33. Todo ciudadano que desempeñe cargos públicos tendrá la obligación de declarar, así sea en contra de su cónyuge y de sus familiares, cuando se trate de presuntos delitos contra el patrimonio nacional y contra las leyes electorales. Justificación. Comentario. Generalmente los primeros beneficiados de los actos de corrupción están en el entorno principal del delincuente. Solicitar a su núcleo familiar que declare todo lo que conozca respecto al delito es una manera de romper con la impunidad reinante. Artículo 34. La sanción de cadena perpetua aplica para funcionarios públicos que se juzguen por delitos de corrupción por valores que superen los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los delitos contra el patrimonio nacional no prescriben, corrupción y similares. Justificación. Comentario. La pena de cadena perpetua, sumada a mecanismos de investigación y control del erario público, hará pensar a más de un corrupto antes de cometer el delito. Artículo 122. La ley tiene un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la fecha de la denuncia, para investigar y fallar los actos de corrupción contra el patrimonio nacional. Los funcionarios que sean responsables de aplicar la ley, que no lo hagan, serán calificados y procesados como cómplices por omisión. Los ciudadanos que se hallen culpables de actos de corrupción, además de devolver lo robado, no gozarán de beneficios de casa por cárcel y descuentos de la pena por ningún concepto. Para recuperar lo robado, el Estado iniciará investigación y procesos de extinción de bienes a las personas que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal, y a sus socios de derecho o de hecho respecto de los ciudadanos declarados culpables de actos de corrupción. En aplicación de los procedimientos que se ajusten a la ley que emita el Congreso en un término no superior a 120 días contados a partir de esta reforma. Además de las sanciones penales, la justicia velará por que se haga la reparación económica y social causada por los actos de corrupción. Justificación. Comentario. Los delitos contra el erario público no pueden quedarse indefinidamente en procesos archivados como resultado de la manipulación de quienes tienen el poder. El funcionario público que se preste para manipular los procesos se judicializará. Artículo 150, numeral 17. En ningún caso los delitos de corrupción serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Quienes sean condenados por delitos de corrupción no tendrán el beneficio de detención domiciliaria. Justificación. Comentario. Debemos cerrar toda posibilidad que los corruptos gocen de privilegios en su cautiverio. Los corruptos deben recibir el tratamiento de delincuente de alta peligrosidad, pues el delito es en contra de todo un pueblo. Artículo 179. No podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, y quienes se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil o legal respecto de los ciudadanos que tengan denuncias radicadas con 6 meses o más que no tengan fallo, por actos de corrupción contra el patrimonio nacional y actos de corrupción electoral. Justificación. Comentario. Es muy común observar que políticos corruptos, cuando son procesados e inhabilitados para ejercer cargos públicos, delegan en sus familiares la continuidad de su presencia indirecta en las entidades de la nación. Esta reforma obligará a que el núcleo principal de la familia del político esté más atenta a los indicios de delitos contra la nación.
Artículo 349. No serán los congresistas quienes manejen el presupuesto nacional. Se controlan los cupos indicativos y similares a través del Colegio Nacional de Ciencias Económicas de Colombia. Justificación. Comentario. Es claro que los cupos indicativos y similares se convirtieron en el principal foco de corrupción y de manipulación del poder. Las revoluciones no requieren permisos, y no se ajustan a ningún marco jurídico existente, desconocen todas las autoridades y se imponen para iniciar una nueva nación. En este caso no es desconocer la Constitución del 91, pero sí reformarla a partir de una decisión única y exclusiva del pueblo. La historia en repetidas ocasiones nos ha mostrado que no es la democracia representativa el camino más corto para solucionar los problemas de nuestra nación. El poder embriaga, y los políticos que nombramos normalmente terminan favoreciendo intereses distintos a los intereses del pueblo. Los invito a que nos tomemos el poder del constituyente primario. El gobierno progresista que hoy tenemos está en una lucha permanente por hacer cambios. Cambios que si no los escribimos en la Constitución, serán borrados por los siguientes gobiernos que tengan intereses distintos a los del pueblo. Señor ciudadano, usted ya tiene suficiente ilustración sobre el propósito del proyecto. Por favor, gestione la encuesta y envíela al correo electrónico indicado. Y si es su querer, por favor, suscríbase a este canal, así se aumentará significativamente el conocimiento del proyecto, y socialice la encuesta con todos sus contactos de WhatsApp y demás redes sociales. Será su primer aporte a este proceso democrático.